Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión plenaria ordinaria, siendo las 20 horas del día 27 de enero de 2015, para tratar los asuntos que a continuación se expresan. El orden de los asuntos a resolver es el siguiente. El primer punto trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar el convenio de colaboración con el Departamento de Educación para financiar el funcionamiento y equipamiento del Centro de Educación de 0 a 3 años. Vista la Orden Foral 79-2012 de 27 de agosto del Consejero de Educación, modificada por la Orden Foral 64-2013 de 5 de julio, por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación y las entidades locales para la financiación y el equipamiento de los centros de atención de niños y niñas de 0 a 3 años de titularidad municipal, considerando que es voluntad de ambas administraciones promover y potenciar la realización de programas que permitan la atención a la primera infancia de Tafalla y que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 690 de Administración Local de Navarra y en el artículo 23 de la Ley Foral 19 de 2011 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012, es procedente la suscripción del presente convenio de colaboración. Vista la propuesta de convenio y el informe emitido por técnicos del área económico-financiera de 15 de enero de 2015 y dictamen favorable de la Comisión de Servicios Generales, Bienes Personal, Organización, Educación y Nuevas Tecnologías de 21 de enero de 2015, en el que se especifica que debe incluirse en el mismo la cláusula de no renuncia al cobro de otras cuantías, se propone, primero, aprobar el convenio de colaboración con el Departamento de Educación para financiar el funcionamiento y equipamiento del Centro de Educación de 0 a 3 años en el periodo de 1 de septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015. Segundo, notificar el presente acuerdo al Departamento de Educación, directora de la Escuela Infantil de 0 a 3 años e intervención a los efectos oportunos. Bueno, pues sin el ánimo de repetirnos demasiado, porque todos estos convenios anualmente se traen para su aprobación en este pleno, comentar que la finalidad del convenio es la colaboración entre el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tafalla para llevar a cabo la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal. En este curso se han subvencionado 8 aulas para la primera parte del curso, que sería lo correspondiente al ejercicio 2014. Y para la segunda parte del curso, que sería lo correspondiente al 2015, se van a subvencionar 9 aulas, 9 unidades. La subvención final prevista, comparándola con la subvención concedida en el ejercicio, en el curso anterior, es un 1,4% superior. En total, 98.629,31 € para todo el tema de la gestión. A diferencia del anterior convenio, por el cual se suscitó pues una polémica, no existe una cláusula en la cual nos dicen que nos van a subvencionar con el 70% y el 30% restante queda pendiente o a resultas de cómo va el ejercicio. Directamente es el 100%. Y, por cierto, también cabe recordar que la financiación del curso anterior también fue del 100% a pesar de la introducción de esa cláusula. Sin más, es todo lo que quería comentar. Te doy la palabra. Pues pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Muchas gracias. El segundo punto del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería. Visto el acuerdo de pleno de 30 de septiembre de 2014 de aprobación inicial de la modificación de ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería en el término municipal de Tafalla. Durante el periodo de información pública, don Manuel Herrero del Álamo ha presentado una alegación con registro de entrada de fecha 30 de octubre de 2014, número 4.465, y con fecha 6 de noviembre de 2014, número 4.558, se ha solicitado una licencia de obras para la instalación de radiadores halógenos en una terraza. Vistos los informes emitidos por el director del área de urbanismo con fecha 10 de diciembre de 2014, en los que se indica informe de alegación a modificación de ordenanza de terraza, el contenido del escrito presentado por don Manuel Herrero del Álamo es de consulta sobre los paravientos y demás elementos instalados desde hace tiempo en la terraza del Bartuba. Los elementos instalados se considera que están de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no se tramita como alegación propiamente, sino como consulta. Informe de modificación de ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería. La solicitud de licencia para la instalación de radiadores halógenos en una terraza suscita un debate entre los miembros de la Comisión de Urbanismo al respecto de la tipología de elementos calefactores en terrazas. En la redacción actual de la ordenanza se hace mención a las estufas de gas, por ser las más utilizadas hasta hace poco, si bien empiezan a utilizarse de otras energías.
Tras una puesta en común de opiniones y debates sobre la idoneidad de la utilización de calefactores eléctricos, la opinión de todos los miembros de la comisión es que la sociedad se está haciendo un esfuerzo en todos los órdenes para fomentar el ahorro energético y debiera hacerse en este aspecto también. Por todo ello, se propone que en la ordenanza de tramitación se introduzcan las siguientes precisiones en el artículo 17. Se permite también la instalación de estufas para exteriores al objeto de acondicionar térmicamente las terrazas con autorización anual cuando así lo requiera la climatología. Su altura será mayor de 2,20 metros. Se utilizarán preferentemente calefactores que fomenten el ahorro energético. Con todo lo expuesto, se propone, primero, trasladar a don Manuel Herrero del Álamo que los elementos instalados en la terraza del Bartúbal se considera que están de acuerdo con la normativa vigente. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería con la redacción aprobada inicialmente y la precisión antes señalada. Tercero, publicar el texto definitivo de la modificación de la ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Larrasoaña, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Como ya comenté en el Pleno de septiembre, cuando se aprobó inicialmente esta modificación de la ordenanza de terrazas, esto es fruto de un estudio que hemos llevado a cabo desde la Comisión de Urbanismo, contando con la participación de los diferentes entes implicados, desde los propietarios de establecimientos de hostelería, aportando ideas desde su punto de vista, hasta los propios vecinos y vecinas desde su punto de vista de usuarios y peatones. Todas estas ideas y sugerencias fueron estudiadas y valoradas en la Comisión de Urbanismo y dieron lugar a una serie de modificaciones que se plasmaron en este texto. Hemos tenido en cuenta aspectos como la creciente utilización de las terrazas en los últimos años, no solo de nuestros vecinos y vecinas, sino también de mucha gente que nos visita. También consideramos el ambiente y colorido que le dan a nuestras calles la gente llena con las terrazas llenas con gente. Todo esto sin perder el punto de vista de que lo primordial es la seguridad y accesibilidad de los peatones. Como ya dije en su momento, hubo diferentes modificaciones que ya enumeré. No me voy a repetir ahora en este sentido, porque ya los más significativos los cité en el anterior pleno donde se aprobó inicialmente. Pero sí que me gustaría destacar una vez más en esta legislatura hemos querido simplificar los trámites administrativos en la medida de lo posible, proponiendo la renovación automática de las autorizaciones, no debiéndose presentar documentación alguna en el ayuntamiento salvo que se pretendan realizar modificaciones. Durante el periodo de exposición pública se ha registrado una alegación, pero que desde el área no se ha considerado como tal, sino como una mera consulta a título particular de un propietario de un establecimiento de hostelería. También, y a raíz de una solicitud de licencia para instalación de radiadores halógenos, hemos considerado ampliar los tipos de calefactores, ya que actualmente los únicos que estaban permitidos eran las estufas de gas. Pero siempre buscando y fomentando, como siempre hemos hecho, los calefactores que fomenten el ahorro energético, en la medida de lo posible. Como por último, hemos introducido una rectificación en el punto 6 del artículo 21, ya que la redacción que estaba en el texto pues no reflejaba lo que estábamos de común acuerdo los cuatro grupos y que limitaba las terrazas en algunas zonas como son las plazas peatonales. Entonces hemos introducido una modificación para reflejar eso. Por último, decir que todos los miembros de la Comisión de Urbanismo hemos trabajado durante meses en la modificación de esta ordenanza, recogiendo las ideas que nos han ido transmitiendo y con el interés de que sea una mejora para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Alcoz, cuando quiera. Sí, un poco, a raíz de lo que estaba comentando Pablo, con el tema de la modificación que habíamos hablado entre todos los grupos, claro, la Secretaría no la tiene, el punto concreto con la redacción concreta. Entonces, bueno... Si hace falta lo dicto, te lo paso. Sí, por favor. Claro. Lo pasas para Lo paso. Vale. Pues procedemos a la votación de este punto, corrigiendo ese artículo 21 en los términos en los que se ha quedado por parte de los miembros integrantes de la Comisión de Urbanismo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad.
Muchas gracias. El punto tercero del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla para la ampliación de usos tolerados en la unidad UC 93. Visto el proyecto de modificación puntual pormenorizada para ampliación de usos tolerados en la UC 93 del Plan General de Tafalla, presentado por don Javier Ruiz Jiménez con fecha 29 de octubre de 2014, registro de entrada 4.454. Visto el informe emitido por el arquitecto municipal el día 14 de enero, en el que se indica que el documento propone ampliar los usos tolerados en el ámbito de la UC 93 del Plan General de Tafalla con la modificación del artículo 79 de las normas urbanísticas pormenorizadas del Plan General, al objeto de ampliar el uso comercial como uso tolerado. En Comisión de Urbanismo de 29 de octubre de 2014 se trató la posibilidad de ampliar los usos en las unidades y áreas que actualmente tienen un uso industrial. Se plantea como criterio que los usos comerciales se sitúen en el entorno del casco urbano, reservando las zonas más alejadas para usos industriales. Se plantea que la ampliación de usos, incluyendo el comercial, pueda tener cabida en la UC 90, UC 91 y UC 89, no así en la UC 92, Fagor Ederland, UC 93, Polígono La Nava, UO 8, Antigua San Fermín, AR7, AR8 y AR9. En Comisión de Urbanismo de fecha 14 de enero de 2015 se dictamina desfavorable la aprobación de la modificación planteada para la ampliación de usos tolerados en la unidad UC 93. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley Foral 35 de 2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se propone, primero, aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Tafalla para la ampliación de usos tolerados en la unidad UC 93 promovida por don Javier Ruiz Jiménez. Segundo, someter a exposición pública el proyecto mediante anuncio e insertar en el Boletín Oficial de Navarra durante el plazo de un mes. Tercero, publicar acuerdo en la prensa, Diario de Noticias y Diario de Navarra, así como el tablón de anuncios municipal. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a la promoción, a los afectados, al área económica, al área de urbanismo y Secretaría General a los efectos oportunos. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Larrasoaña. Gracias. Bueno, esta unidad, como ya se ha dicho en la propuesta, pertenece al polígono La Nava y yo, bueno, la opinión de nuestro grupo en cuanto al uso, añadir el uso comercial a esta unidad es la misma que hemos expresado en la comisión y en el estudio que hemos estado haciendo de los diferentes polígonos industriales de Tafalla. Y es la siguiente. Nosotros consideramos que el uso comercial es perfectamente admisible en esa unidad, probablemente incluso el más adecuado para añadir, y más aún en esta época de crisis económica en la que, bueno, pues lo que antes se llamaban polígonos industriales hoy se llaman polígonos de actividades económicas, y creemos que si no es posible ubicar una actividad industrial, pues si se puede ampliar a otros usos que permitan nuevas actividades económicas o incluso ampliar otras ya existentes en beneficio de las empresas para generar trabajo, pues consideramos que esto es bueno para Tafalla. Además, se da otra circunstancia, que es que precisamente en la ampliación del polígono de la Nava, justo al lado, pues sí que se permite ese uso, y por lo tanto nos parecería un agravio comparativo que no autorizar este uso comercial en el polígono antiguo de la Nava. Por lo tanto, nosotros somos favorables a que se añada el uso comercial. Gracias. Muchas gracias. Señora Arconada, tiene su turno cuando quiera. Bueno, se ha dicho en varias ocasiones, porque varias veces se han traído solicitudes para modificar los usos en varias unidades, y aquí se ha dicho que se ha trabajado en la Comisión de Urbanismo en un estudio sobre los usos en los diferentes polígonos industriales, y desde luego lo que no entiendo es que por mayoría se acuerde en la Comisión de Urbanismo que en la UC 93, que es la unidad que nos compete ahora, los usos tolerados van a ser los que ya tiene y no así el uso comercial, que es el que se solicita, y sin embargo se traiga al pleno de esta manera. Entonces, bueno, nosotros vamos a votar en contra, porque en el estudio consideramos que los usos comerciales deben estar próximos al casco urbano y los industriales en las zonas más alejadas, y seguimos manteniéndonos en esa postura. Muchas gracias. Señor Alcoz, cuando quiera. Sí, nosotros también, por nuestra parte, la verdad es que no entendemos nada esta propuesta. Sinceramente, no sé qué representa para la alcaldía la Comisión de Urbanismo.
Como ya se ha comentado anteriormente, esta propuesta tiene un informe, un dictamen desfavorable de la Comisión de Urbanismo, porque además ya se había estudiado previamente con una configuración global y así se había determinado por la propia Comisión. No obstante, se vuelve a traer a la propia Comisión de manera parcial esta unidad concreta y sale con dictamen desfavorable, incluso con la abstención del presidente de la Comisión, que él lo que aludió es que aunque él consideraba que podría ser compatible el uso comercial, por coherencia con lo que se había tratado y lo que se había trabajado por la propia Comisión y se había dictaminado que ahí no había uso comercial, se abstenía por esa coherencia. Entonces, claro, es que no entiendo muy bien ahora cómo se trae esta propuesta aquí con favorable. Lo que sí queda claro es la propuesta pues va firmada también por el director del área. Entonces, lo que no entiendo tampoco a qué obedece el director del área, si al propio ayuntamiento determinado por la Comisión de Urbanismo o directamente a una decisión de alcaldía de que dice no, esto se trae directamente favorable. Es un poco lo que llevamos diciendo con el tema de los puestos de libre designación, que no, que es que los trabajadores del ayuntamiento no deben ser puestos de libre designados a dedo por alcaldía, que al final eso pues lo que conlleva pues son cosas pues, similares como la que está pasando ahora. Sí que entendemos, ya lo expresamos también en la comisión, que al igual que ha comentado Cristina Arconada, entendemos que las actividades comerciales tienen que estar más próximas al núcleo urbano, con objeto de dinamizar la actividad comercial dentro de la propia ciudad. Las zonas de las entradas a Tafalla, que actualmente están determinadas como polígonos industriales, sí que hemos visto favorable que puede ser una posibilidad en la ampliación del uso comercial, porque además a la vista puede dinamizar también la ciudad, pero extrapolar ese uso a otras zonas industriales como la Nava entendemos que no tiene ningún sentido, además ya está cubierto. Entonces, por lo tanto, nuestro voto también será contrario. Muchas gracias. Señor Azcariz, es su turno. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, como bien se está diciendo aquí, ya se trabaja en una comisión y por coherencia también me abstuve en ella y me voy a volver a abstener aquí, porque tengo, aún después de estudiarlo mucho, me pesa el agravio comparativo que ha hecho mención Pablo, de la nueva fase de la Nava, que sí esté el uso permitido y en esta no. Entonces, como todavía no lo tengo claro y por coherencia a lo que ya dije también en la primera comisión cuando se trató este tema, me voy a abstener. Muchas gracias. Su turno de réplica, cuando quiera, señor Larrasoaña. Sí, por contestar un poco al porqué de la señora Arcona y señor Alco, de por qué se ha traído al Pleno. Pues simplemente se ha traído porque la comisión, como cualquier comisión de este ayuntamiento, es una comisión informativa y el órgano que tiene que dar la aprobación o desaprobación es el Pleno. Entonces, sale desfavorable, se le da la contestación a la persona que lo ha presentado y ya está. Lo que pasa que puede ser que también es muy fácil decir que no a usos comerciales o a ampliar usos para nuevas actividades económicas en una comisión y en un Pleno pues entiendo que cuesta retratarse. Pero bueno, pues nosotros no nos cuesta decir que queremos más actividades económicas y si eso implica ampliar usos, pues lo diremos. Gracias. Siguiente turno de réplica. ¿Quieren hacer ustedes uso? Bueno, simplemente pues también por alusiones decir que por lo visto para el señor Alcoz el que haya una mayoría dentro de la comisión de urbanismo por lo visto significa que el director del área tiene que hacer los informes según a ustedes les parezca. Eso son las conclusiones de sus intervenciones. La verdad es que creo que lamentables. Pero bueno, procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar inicialmente la modificación estructurante del Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla referente al ámbito de la R1. Con fecha 16 de abril de 2014, registró entrada 1572 y 1571, don Javier Martínez Huarte Mendicoa, en representación de Monteplano S.A., presenta un proyecto de modificación estructurante del Plan General de Tafalla y una propuesta de desarrollo de la modificación estructurante del Plan General de Tafalla referentes al ámbito del área de reparto R1 de Tafalla.
Con fecha 8 de agosto de 2014, registro de entrada número 3264, la promoción presenta documentación requerida por la Comisión de Urbanismo en la sesión de fecha 2 de julio de 2014. Vistos los informes favorables del director del área de servicios urbanísticos de fecha 20 de junio y 20 de octubre de 2014, así como el informe desfavorable de Secretaría de fecha 15 de octubre de 2014, considerando las diferentes actas de las comisiones de urbanismo de fecha 2 de julio, 30 de julio, 7 de agosto, 1 de octubre, 23 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, en la sesión de la Comisión de Urbanismo de fecha 21 de enero de 2015 se estudió el tema con un resultado de un voto a favor, un voto en contra y 2 abstenciones, dictaminando su elevación al Pleno. Se propone, primero, aprobar inicialmente la modificación estructurante del Plan General de Tafalla referente al ámbito del AR1 de Tafalla promovida por Monteplano S.A. Segundo, conforme se indica en el artículo 72, someter a información pública la modificación estructurante durante el plazo de un mes mediante anuncio e insertar en el Boletín Oficial de Navarra. Tercero, publicar acuerdo en la prensa, diario y noticias diario Navarra, así como en el tablón de anuncios municipal. Cuarto, el Ayuntamiento deberá solicitar, una vez aprobado inicialmente, informe a la Mancomunidad Mairaga. Igualmente deberá incorporarse informe de la Administración Hidrológica, la CHE, sobre la existencia de recursos hídricos y protección de dominio público hidráulico. Igualmente deberá incorporarse informes de las administraciones competentes por materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas a ciclos del impacto que pueda producirse en el desarrollo propuesto. Quinto, remitir al Gobierno de Navarra la modificación aprobada inicialmente al objeto de su informe. Y sexto, notificar el presente acuerdo al interesado, a afectados, área económica, área de urbanismo y Secretaría General a los efectos oportunos. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Larrasoña cuando quiera. Gracias, buenas tardes otra vez. Bueno, el objeto de esta modificación tiene cinco objetos concretos. El primero sería modificar el ámbito del área de reparto. El segundo, modificar el sistema de actuación del área de reparto. El tercero, modificar la ordenación de edificios y viales y rediseñar las glorietas de acceso o la trama viaria. Y el cuarto, modificar la ubicación del puente sobre el río Ciriacos. Y el quinto, modificar la tipología edificatoria, la densidad, el número de viviendas y otras determinaciones menores. En cuanto al primero, modificar el ámbito de la R1, decir que se amplía en unos 4.300 metros cuadrados entre las zonas este y suroeste, y que la superficie total del área pasa a ser de 97.500 metros cuadrados aproximadamente. Esto se justifica en la mejor adecuación para resolver los enlaces viarios cuyo diseño se modifica. En cuanto a la modificación del sistema de actuación del área de reparto, la experiencia ha demostrado que la no viabilidad del sistema de actuación actual, que es el sistema de ejecución forzosa. Nadie en su sano juicio puede oponerse a la modificación del sistema de actuación, que ya se ha demostrado su ineficacia tras 15 años de vida. En cuanto a la modificación de ordenación de edificios y viales y rediseñación de las glorietas de acceso a la trama viaria, la modificación propone un ordenamiento que es evidentemente mejor que el que hay actualmente. Se rediseñan los accesos y los viales, así como las glorietas. Se plantean los recorridos junto al río Ciriacos para peatonales y ciclistas, en consonancia con los criterios medioambientales y de sostenibilidad de hoy. Se mantiene la consideración del Parque del Conde como sistema general, de modo que para computar las zonas libres deben hacer reservas de suelo al margen. El ordenamiento vigente corresponde a un plan parcial aprobado en el año 1995, con una modificación del año 98. Las circunstancias económicas, sociales, culturales y urbanísticas han cambiado tanto que está absolutamente desfasado. El que se presenta hoy está más adecuado a la situación actual, empezando por la situación económica. Es una mejora tan evidente que prácticamente casi con solo este motivo sería suficiente para iniciar el procedimiento de aprobación. Modificación de la ubicación del puente sobre el río Ciriacos. Se conoce desde hace tiempo que la disposición del puente en su actual ubicación no es la adecuada. Los apoyos están planteados en el peor emplazamiento posible, por lo que es necesario modificar la situación del puente sí o sí. En cuanto a otras modificaciones, se modifica la tipología edificatoria. Se adapta más a los criterios medioambientales y de desarrollo sostenible. Se modifica el número de viviendas, de las 554 vigentes a 570, pero teniendo en cuenta que se ha incrementado el ámbito de la unidad en un 4,62%, al pasar de 93.000 metros cuadrados a 97.500, el incremento del número de viviendas es solo del 2,89%, por lo que se está reduciendo, aunque sea en una mínima proporción, la edificabilidad.
decir que esta modificación, bueno, se ha ido trabajando durante varios meses. El promotor de la modificación nos presentó varias propuestas que desde la comisión se han ido puliendo, se ha ido adaptando a lo que nosotros le hemos ido sugiriendo de cómo creemos que debe ser esta unidad para Tafalla, y en abril del año pasado presentó ya una propuesta definitiva que nosotros consideramos que mejora sustancialmente al plan parcial que existe actualmente en la unidad, y que además, pues por coherencia de que ha ido mejorando lo que le hemos ido proponiendo, pues nosotros lo votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. Señora Arconada, cuando quiera. Bueno, nosotros en principio estamos de acuerdo con la modificación estructurante, urbanísticamente hablando, porque mejora bastante el desarrollo vigente. Sin embargo, hay varios aspectos que no vemos muy claros. Por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo la liquidación de la comisión gestora, que en principio parece que es un tema que está al margen del desarrollo urbanístico de la unidad, pero que nosotros lo vemos importante, ya que ya hay unos gastos abultados, por otra parte, a los que hacer frente. Por ejemplo, el anterior proyecto redactado por los mismos arquitectos que han redactado el que hoy se trae a pleno y que no se llegó a tramitar. Eso es un gasto importante. La deuda de la comisión gestora con la asesoría con Maztangorría, con Ascofi, incluyendo costas e intereses, que está pendiente, entre otros. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cargar a los propietarios con más gastos con el desarrollo que se propone? La modificación estructurante, el plan parcial, el plan de urbanización, la reparcelación. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que sobre todo los propietarios que apenas tienen aprovechamiento, al final tengan que malvender sus terrenos porque no van a poder hacer frente a los costes. Nosotros desde Bildu siempre hemos defendido que esta modificación debería haberse hecho en el marco de la revisión del plan general, integrada dentro de una visión global de ciudad, como queremos que sea Tafalla, y no como algo aislado. Aun entendiendo y queriendo su desarrollo, porque vemos que es prioritario, que es un área prioritaria para la ciudad, es una zona céntrica, tiene uno de los pulmones y lugares de esparcimiento mayores de Tafalla, el Parque del Conde. Vemos que es un área prioritaria por su situación, por los viarios que son tan necesarios en esta zona para conectar los dos márgenes del río Cidacos, para poner precisamente en valor el río y sus riberas, para la urbanización del entorno del espacio escénico, pero no queremos que se haga sin pensar y, sobre todo, que no se haga a costa de los propietarios. Todos y todas vemos la R2 con las farolas encendidas, con las calles asfaltadas, pero prácticamente vacía. Queremos lo mismo para la R1. Es el momento real de desarrollar esta unidad. Vemos la necesidad de desarrollarla. Yo sinceramente lo dudamos. Los promotores, por otro lado, han presentado un estudio de viabilidad del desarrollo que se propone, sobre el que no hay un informe municipal detallado, que consideramos necesario para valorar esta modificación. Aunque sabemos que luego en el plan parcial hay que presentar un estudio de distribución de costes, que en el proyecto de urbanización esos costes se tienen que presentar partida a partida, pero consideramos necesario un estudio de viabilidad real y unos informes sobre ese estudio ahora. Además, este estudio solo se refiere a la primera unidad de ejecución, porque en el desarrollo propuesto se divide la R1 en 2 unidades de ejecución. Entonces, ¿qué va a pasar con la segunda? Tampoco tenemos un informe o un estudio sobre el gasto que supondrá el desarrollo propuesto al ayuntamiento, teniendo en cuenta que ya ha supuesto un desembolso. Desembolso derivado de la sentencia sobre la parcela de Aldaz, que tiene sus cargas en la urbanización de la R1, de las infraestructuras costeadas por adelantado por el ayuntamiento para la ejecución del espacio escénico. Entonces, bueno, nosotros hasta que no tengamos las garantías suficientes para su aprobación, nuestro voto va a ser desfavorable, siempre recalcando que urbanísticamente nos parece muchísimo mejor que lo que hay ahora vigente y que urbanísticamente hablando no tenemos objeciones. Muchas gracias. Señor Alcoz, cuando quiera. Bueno, pues sinceramente también estamos extrañados de que este asunto, con la importancia y las implicaciones que tiene para la ciudad y para el ayuntamiento, se traiga a pleno tras el resultado de su debate en la comisión informativa. Con un voto favorable a la propuesta de modificación presentada, nuestro voto motivado en contra y la abstención de otros 2 grupos, lo que supone que, de no variar las condiciones, ahora hemos visto que uno de los grupos ha variado y ha planteado su voto en contra, la propuesta pues no sale aprobada. Nuestro grupo ha manifestado desde el inicio de este largo proceso, que llevamos ya para 2 años en esta legislatura,
que está de acuerdo con modificar el sistema de gestión. Sí, estamos de acuerdo en modificar el sistema de gestión. Que estamos de acuerdo en que la tipología de viviendas de régimen especial de VPO pase a régimen general. Pues evidentemente es que tiene que haber un cambio. Eso está claro. Actualmente el sistema general especial ya no existe. Ajustar la ubicación del puente. También estamos de acuerdo a ajustar la ubicación del puente. La situación actual pues igual no es la más idónea. Y también estamos de acuerdo a la división del área de reparto en 2 unidades de ejecución. Ahora en estos momentos pues quizás es lo más acorde. Lo desarrollas en 2 unidades, primero haces una y luego haces otra, ¿vale? Pero también hemos dejado claro y muy claro que todos los cambios deben estar debidamente justificados. Entendemos que no se puede plantear modificar un sistema de gestión que supone la liquidación de la comisión gestora de la R1 cuando esta comisión tiene deudas económicas pendientes y no se garantiza de qué modo se van a liquidar estas deudas. La propia comisión gestora de la R1 está formada por propietarios de algunos terrenos de la R1. Y en estos momentos todas las tramitaciones que se han llevado a cabo y las no tramitaciones con juicios perdidos han llevado a cabo unos gastos. Y esos gastos constituyen unas deudas. Evidentemente, un cambio de sistema de ejecución supone que la comisión se liquida, pero, hombre, habrá que ver que esas deudas se paguen, que no se queden en el olvido. Nos han argumentado que la existencia del puente, un viario fundamental para la conexión de vehículos y peatonal desde la carretera de San Martín hasta la rotonda del Campo San Francisco, que uniría los 2 márgenes del río, en el plan vigente, como carácter local está considerado, provoca la inviabilidad económica de la unidad. El carácter local lo que significa es que ese puente tiene que ser asumido por los costes propios de la urbanización de esa unidad. Y lo que nos dicen es que eso provoca la inviabilidad de la unidad por las grandes cargas urbanísticas que conlleva, estimadas en 1,5 millones de euros aproximadamente. Y de ello pues, se deriva que dicho puente, en la actual propuesta, se convierta a carácter general. Es decir, que ese 1,5 millones de euros lo pague el ayuntamiento. Pero aquí no queda todo. El planteamiento actual contempla la ejecución de viviendas de protección oficial de régimen especial, un régimen que actualmente, por evidencias que he comentado antes, pasa a ser general, lo que se estima en un ingreso del 13,33% previsto inicialmente por las ventas de esas viviendas. Y se traduce en un incremento de ingresos de 4.236.105,30 euros. Vamos, que el ayuntamiento paga el puente de 1,5 millones de euros, gasto público y perjuicio público, y el privado recibe el ingreso de más de 4 millones de euros. Aun con todo, se solicita un estudio de viabilidad de la unidad, en el que se refleje un equilibrio proporcionado entre ingresos y gastos, y que aporte datos para verificar que el puente inviabiliza la actuación. Se presenta un estudio de viabilidad de parte de los suelos, no de la totalidad, solo de los correspondientes a la primera fase de ejecución. Y en este estudio se determina un valor de las indemnizaciones que se eleva en 1 millón de euros por encima de lo previsto inicialmente, sin un estudio previo detallado. Por lo que de momento se ha quitado el gasto del puente, que pasa a pagarle al ayuntamiento, 1,5 millones de euros, se incrementan los ingresos en 4,2 millones de euros y se incrementan las indemnizaciones sin estudio previo en 1 millón de euros, que de no ser así esas indemnizaciones irían directamente al ingreso, elevándose a 5,2 millones de euros. Queda como para 3 puentes. El incremento del precio de venta que supone el cambio de la tipología de viviendas, sin aumento significativo en su ejecución, supera con creces el valor del puente y de las indemnizaciones, con lo que se constata la viabilidad del desarrollo de estos suelos, incluyendo el coste del puente y de las indemnizaciones. La viabilidad de la situación actual viene además corroborada por el hecho de que el Ayuntamiento de Tafalla realizó el correspondiente estudio económico-financiero que fue analizado por el Gobierno de Navarra como base para que el Gobierno de Navarra comprara los aprovechamientos de terrenos que tenía el Ayuntamiento en ese momento. Y el Gobierno de Navarra compró esos aprovechamientos en base a ese estudio de viabilidad que se había realizado y consideró que era viable, porque el Gobierno de Navarra no va a comprar un suelo si considera que es deficitario. A esta consideración, además, hay que añadir otras cuestiones técnicas que nos hubiese gustado que hubiesen sido valoradas por el área de urbanismo y que no ha sido así, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones. El informe a que aludía Cristina Arconada,
O sea, hemos reiterado, necesitamos un informe detallado del área de urbanismo sobre el estudio de viabilidad de ingresos, gastos, que sea equilibrado. No ha sido así. Cuando se plantea la viabilidad de una unidad, existen ciertos parámetros correspondientes a los costes de financiación, gestión y promoción que se restan del coste previsto de ingresos. Este coeficiente, denominado coeficiente de ponderación, se establece en base al apartado A del artículo 22 del Real Decreto 1492 del 2011, Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelos, que con carácter general establece que este coeficiente es del 1,4, es decir, que valora todos esos gastos en un 40% a descontar de los valores de venta. Este coeficiente es el que se ha empleado en el estudio de viabilidad presentado, pero en este mismo artículo también se establece, y leo de forma literal, podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos de viviendas sujetas a régimen de protección que fijen valores máximos de venta, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales, como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario de la zona. La aplicación de ese criterio legal, que baja estos costos del 40% de venta al 20%, haciendo la consideración de que el valor de construcción se estima en un 50% del valor de venta, implica, además de la reconsideración de los coeficientes que acabo de mencionar, el incremento del valor de repercusión en esta fase, solo en esta fase, de 8.531.755,31 euros. La superficie construida, estimada para las 392 viviendas de esta primera fase del estudio, se establece en 110 metros cuadrados construidos por vivienda, lo que supone una superficie residencial de 43.120 metros cuadrados, que frente a la establecida en la modificación se presenta en 47.053. Supone una reducción de 3.933,08, el 8,36% de la superficie residencial establecida en la modificación, que posibilitaría la construcción de 35,76 viviendas más de las 392 previstas. Además de lo indicado, hay que resaltar que, aplicando el coeficiente habitual para este tipo de promociones, 1,33, construido por metro cuadrado útil, da una superficie útil media por vivienda de 82 metros cuadrados, lo que supone una media muy baja para este tipo de promociones. La aplicación de estas superficies útiles a los valores máximos de venta establecidos para las viviendas de protección pública da una diferencia de 1.411.045,30 respecto a la establecida en el estudio presentado. La estimación del valor de repercusión por unidad de aprovechamiento también falsea totalmente el estudio presentado por no considerar el beneficio que aporta la promoción de garajes y trasteros. Los garajes y trasteros no se contemplan en el estudio de viabilidad. Y a modo indicativo de lo que puede suponer eso, si se considera una superficie útil unitaria a efectos de ventas de unos 14 metros cuadrados útil para garaje y unos 8,70 para trastero, supone una venta total de 12.631.000 euros. Frente a un coste de ejecución bajo rasante repercutido unos 500 euros por metro cuadrado, que es un valor normal, incrementado con un 20% de costes y de gastos, da un saldo positivo, es decir, un beneficio añadido de 4.339.134,58. Y por último ya, pues el carácter significativo que tiene, que se señala la relación con los costos de urbanización. Se asigna la totalidad de las indemnizaciones a esta primera fase, cuando pues, aproximadamente debiera ser en torno al 68,77%. Bueno, pues todas estas cosas son las que nos hubiesen gustado pues, que estuviesen analizadas desde el área de urbanismo y por lo menos pues todos los planteamientos, dudas o cuestiones que nos puedan surgir, que las podamos contrastar por lo menos. Y pues, además de todo ello, también entendemos que este ayuntamiento, cuando toma una decisión, pues tiene que velar en todo momento por la legalidad de los acuerdos que realiza. Y en el expediente de esta modificación existe un informe de secretaría que concluye con un informe desfavorable, dejando sin garantías jurídicas tanto al ayuntamiento como a los propietarios que presentan la modificación, porque con estas consideraciones que estamos realizando, pues no sé yo si dudaría mucho que alguien recurriera a ese acuerdo. Pues todos estos aspectos los hemos expuesto pues, de una forma reiterada en la Comisión de Urbanismo, no estos datos evidentemente que nos ha provocado un estudio bastante largo y bastante pesado, solicitando pues eso, el análisis de todo lo que acabamos de comentar. Y cuya respuesta nos han dicho pues, que como no es obligatorio, un estudio de viabilidad, no hace falta presentarlo.
Sin embargo, entiendo que por todos será entendible, por nosotros, por supuesto, es entendible, que cuando se pretende cargar al Ayuntamiento de un coste de 1,5 millones de euros, precisamente el Ayuntamiento debe exigir que se manifieste claramente esa inviabilidad, o que la nueva propuesta no pretenda ser una bomba de relojería, exponiendo a un perjuicio económico para los ciudadanos en pro de beneficios particulares. Por todo ello, reiteramos que estamos de acuerdo con modificar el sistema de gestión, de acuerdo con modificar la tipología de las viviendas, con ajustar la ubicación del puente, con la división del área de reparto en 2 unidades de ejecución. Sí, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con las determinaciones que se deducen del estudio presentado y que, a nuestro juicio, en base a los argumentos expuestos, en el que no se justifican ni la necesidad de considerar el puente como sistema general a cargo del Ayuntamiento, ni en el aumento del número de viviendas, ni en las cargas de urbanización. No estamos de acuerdo que el puente pase a sistema general, ocasionando un gasto a los ciudadanos de 1,5 millones de euros, cuando se ve claramente con los datos expuestos que la propuesta presentada da para eso y para mucho más. Por lo tanto, nuestro voto será desfavorable. Muchas gracias. Señor Azcariz, tiene su turno cuando quiera. Tal como han comentado mis anteriores, tanto Cristina como Verónica, todo esto lo hemos ido comentando en la Comisión de Urbanismo, no tan extenso como lo ha hecho ahora Verónica, porque hay datos que no los conocemos, pero siempre yo me he mantenido en la abstención porque no lo veía claro, pensaba que todavía quedaban puntos para resolver. Aún así, lo hemos vuelto a estudiar y hemos llegado a la conclusión que ha dicho Cristina Arconada hace un minuto. Hemos llegado a la conclusión de que no queremos una tafalla así, no queremos otra R2 en la R1. Creemos que para poder ejecutar todo lo que aquí se está tratando, a pesar de que creemos que lo que han presentado supera o mejora lo que tenemos en estos momentos y que urbanísticamente tampoco tenemos nada en contra, pero creemos que hay que dejar atados otros cabos que nos van a llevar a esta posterior modificación. Por lo tanto, he decidido cambiar mi voto y va a ser negativo. Muchas gracias. En el turno de réplica, ¿va a haber turno de réplica? Simplemente yo añadir unas cuestiones, comentar que los promotores de esta modificación lo que han requerido al Ayuntamiento es, después de tanto tiempo que llevamos estudiando la propuesta y que hemos ido comisión tras comisión demandando cambios para mejorar la propuesta hasta el punto de que ya todos esos cambios fueron del agrado de la propia Comisión de Urbanismo, lo que requieren es una respuesta favorable o desfavorable, pero la requieren, y la requieren ya porque ellos también tienen que continuar con su actividad económica. Aquí podemos venir ahora y leer, bueno, la verdad que se ha quedado corta la señora Alcoz porque hay muchísimos más datos que no se han dado. Podríamos llegar a decir absolutamente todo lo que había antes en el plan parcial y todo lo que se ha añadido, se ha ido modificando y se ha mejorado con la propuesta planteada. Esa es la realidad, pero depende de cómo se digan los datos, parecen unas cosas y realmente no son tales cosas, quizás son otras. Luego, por lo tanto, yo creo que los promotores son merecedores de una respuesta, eso por descontado. Segundo, con el tema del urbanismo, ahora no se va a plantear desarrollar la R1, no se está pidiendo eso, se está pidiendo déjese correctamente, urbanísticamente hablando, déjese correctamente en el papel para que a futuro el desarrollo ya pueda ser en mejores condiciones de lo que está actualmente aprobado. Eso es una realidad, y por lo tanto el Ayuntamiento precisamente va a ser quien va a solicitar primeramente las garantías a la propia promotora para la liquidación de la propia comisión gestora, porque lo estamos demandando desde el minuto 1. Por otro lado, con el tema del informe desfavorable, ahora me entero que ustedes tienen algún tipo de consideración por votar alguna propuesta con un informe desfavorable. Porque creo yo que eso es lo que están haciendo precisamente con otros temas, pero no son este. Y este informe desfavorable en determinados puntos se corrige con un informe favorable por parte del director del área de urbanismo, que es quien al final es la última autoridad en cuestiones urbanísticas. Luego, creo que no estamos comparando y que ustedes, según sea el tema, les conviene o no les conviene o les deja de convenir el decir que existe un informe desfavorable en el expediente.
Y por último, con el tema de que se cargue 1,5 millones de euros del puente, la realidad es que tienen que pagar los ciudadanos que se compran sus casas, unas viviendas de protección oficial, el puente, para mejorar los accesos de toda una ciudad. ¿Es eso lo que quieren ustedes? Pues yo creo que precisamente se ha estudiado este área de reparto con mucho mimo, con mucha intensidad, precisamente para intentar dejar urbanísticamente hablando un área que a futuro se pueda desarrollar y que toda Tafalla, por supuesto, que lo gane con su futuro desarrollo. Es un poco las aclaraciones que quería hacer ante las intervenciones precedentes. Procedemos. ¿Quiere usted intervenir? Cuando quiera, señor Alcón. Yo creo que igual un concepto que igual no controla. El hecho de que una unidad tenga un puente o deje de tenerlo, nada tiene que ver al coste de esas viviendas y sobre todo además cuando estamos hablando de un porcentaje muy elevado de viviendas de protección oficial, que supongo que sabrá que tiene un precio fijado. Entonces da igual que tengan puente como que no tengan puente, sino lo que tiene que tener eso al final es un equilibrio de costes y gastos dentro de la propia unidad, que va repercutido, evidentemente, a los suelos en su conjunto. Y en ningún caso, como le estoy diciendo, a las viviendas. Y máxime, además lo que estamos hablando, si se justifica una inviabilidad económica, bueno, ahí estábamos, que se justifique, ahí estábamos, en ese sentido, pero es que no se ha hecho, ni muchísimo menos. Y tiene usted razón, hay algunas cuestiones que en el segundo informe del área de urbanismo se determinan. Nos dicen en el análisis que hacen o no hacen, no lo sé, del estudio de viabilidad, nos dicen, es viable. Bueno, en todo caso, yo creo que han tenido ustedes tiempo más que suficiente para haber estudiado esta propuesta, para haber hecho todas las correcciones pertinentes. Además, la promotora ha estado dispuesta a hacer todos los cambios que se le han ido solicitando. Lo que pasa que, bueno, pues si ustedes quieren votar en contra de esta propuesta, pues háganlo. La promotora, en estos casos, lo que está esperando es una respuesta. Vamos a proceder a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra del mismo? Muchas gracias. El punto quinto son las mociones de carácter resolutivo. El punto sexto son los ruegos y preguntas. El punto séptimo son los decretos de alcaldía. Damos cuenta de la delegación en la Junta Local de Gobierno del ejercicio de unas determinadas atribuciones. Todos lo tenemos aquí escrito. El punto octavo son la dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por alcaldía. ¿Se da cuenta de una resolución? Bueno, se da cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2014 sobre la concertación de un crédito de tesorería por importe de 600.000 euros. El punto décimo son las mociones de carácter no resolutivo y en esta sesión pues tengo que decirles que no hay ninguna. Por lo tanto, señoras y señores, gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.